Sean todas y todos bienvenidos a este ejercicio democrático. Yo soy Elisa Fernanda Barreto Pérez y estaré moderando este foro de debate entre las personas candidatas que contienden por el cargo de juzgado en el Distrito Judicial Electoral Local número 1, materia civil, organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México en el marco del proceso electoral local extraordinario del Poder Judicial 2024-2025. Todas las candidaturas fueron debidamente invitadas a este ejercicio. Participan únicamente aquellas que aceptaron la invitación y están presentes. También quiero dar la bienvenida a Alexis Martínez Salgado, quien hará la interpretación en lengua de señas mexicana, para que toda la ciudadanía pueda seguir este debate de forma inclusiva. A continuación, presentaremos un video que explica el objetivo de estos foros, así como la dinámica y el formato aprobados por el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México. El presente ejercicio tiene como propósito brindar a la ciudadanía información clara, directa y en igualdad de condiciones sobre quienes aspiran a integrar el Poder Judicial de la Ciudad de México. El foro se compone de 3 secciones. Primera sección: presentación, trayectoria y propuestas. Cada candidatura contará con 2 minutos para presentarse y exponer sus propuestas. Segunda sección: preguntas. En esta sección se formulan 3 preguntas iguales para todas las personas participantes, 2 generales y una específica según la materia del cargo. Cada candidatura tendrá 1 minuto y medio para responder. Tercera sección: mensaje final. Cada persona contará con 1 minuto para compartir un mensaje libre dirigido a la ciudadanía. El orden de participación fue definido por sorteo conforme al orden alfabético en la boleta electoral. Este orden se mantiene en todos los foros del proceso, asegurando equidad e imparcialidad. Este foro busca fomentar el diálogo respetuoso, el contraste de ideas y el voto informado. Sigue los foros a través de nuestros canales digitales. Este 1 de junio, tú decides quién juzga. Instituto Electoral de la Ciudad de México. Les recordamos que este foro se desarrolla en modalidad virtual. Es grabado y será difundido a través de las plataformas oficiales del Instituto durante el mes de mayo y hasta el día 28. Además, cabe mencionar que la fecha, el horario y el turno de participación de las candidaturas se determinaron de forma aleatoria en un sorteo público. La participación de las personas candidatas es de carácter voluntario y se ha organizado conforme a los principios de equidad, imparcialidad y respeto. Aprovechamos este momento para recordar amablemente a todas las personas candidatas que el foro está estructurado en tiempos asignados para cada intervención, como ya se explicó en el video anterior. Las participaciones serán consecutivas, sin interrupciones ni posibilidad de réplica. Estos tiempos serán anunciados por su servidora antes de cada sección y les pedimos apegarse a ellos con precisión. Habrá un cronómetro en pantalla y al momento de agotarse su tiempo sonará un aviso para concluir y posteriormente se procederá al cierre del micrófono. Asimismo, se les solicita mantener la cámara encendida en todo momento y el micrófono apagado cuando no sea su turno de intervención. Agradecemos su comprensión y cooperación. Iniciamos con la primera sección del foro. Como ya se explicó, cada persona candidata contará con 2 minutos para presentarse, compartir su trayectoria profesional y exponer sus principales propuestas relacionadas con el cargo al que aspira. De acuerdo con el sorteo realizado previamente, les iré indicando en lo sucesivo el orden de las participaciones. Iniciamos con Jonathan Moisés Ortiz Ramírez. Adelante, su cronómetro inicia a continuación. Sí, muchas gracias. Soy Jonathan Moisés Ortiz Ramírez, candidato a juez en materia civil por el Distrito Judicial número 1, que corresponde a la alcaldía Gustavo Madero. Estoy propuesto por el Comité de Evaluación del Poder Judicial y el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo. El día de hoy lo que vengo a presentarme
es que cuento con mi formación de ser licenciado en Derecho, egresado por la Universidad del Valle de México. También cuento con una especialización en Derecho Civil, Derecho Procesal. Los diplomados de Hechos en Tránsito Terrestre, en materia de Derechos Humanos y en Juicio de Amparo. En la formación judicial con la que cuento, pues he desempeñado en distintos cargos dentro del Poder Judicial de la Ciudad de México, tales como mecanógrafo administrativo, secretario auxiliar de secretario de acuerdos. He cursado el de secretario proyectista, en el cual también fungí como magistrado por Ministerio de Ley ante la ausencia del titular, y actualmente soy secretario de acuerdos de una sala civil. Dentro de mi propuesta tiene que ver mucho con acercar la justicia a la gente, de darles a conocer que el voto debe ser razonado en función de los perfiles de cada candidato. Es muy importante que conozcan cuál es la trayectoria, cuál es la carrera judicial y la formación de cada uno de los que aspiramos a tan alto honor, que es la de ser juez de la Ciudad de México en la materia que nos corresponde, la materia civil. Muchas gracias. Gracias, Jonathan Moisés Ortiz Ramírez. Continuamos con usted, Víctor Iván Chávez Rosell. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Queridas personas de la Ciudad de México y de Gustavo Madero del Distrito Local 1. Soy Víctor Iván Chávez Rosell. Estoy contendiendo para juez en materia civil y me puedes encontrar con el número 24 en la boleta verde. Quiero que sepas más de ti y como tú, soy un ciudadano que desde mi niñez la justicia y el respeto por la ley me han forjado y han sido mi brújula. Quiero decirte que vengo de una familia de abogados, donde me han transmitido los valores del amor propio y al amor al prójimo, así como de honradez, respeto, vocación de servicio. Cuento con más de 17 años de experiencia en el Poder Judicial. Entré en el año 2007 como meritorio y a base de esfuerzos, estudios, he alcanzado diferentes puestos dentro del Poder Judicial. Actualmente me desempeño como juez interino en la Ciudad de México. Soy tu juez ciudadano. Estoy convencido de la necesidad de renovar el Poder Judicial de la Ciudad de México. Por eso pongo en pie todos y cada uno de los derechos humanos, equidad de género, profundo compromiso con el derecho de las personas vulnerables, así como el cumplimiento de la ley. Mi compromiso siempre será con las personas más necesitadas. Para eso, mis propuestas son trabajo cercano, humano y digno. Aplicación de ley conforme a aplicación de derechos humanos y perspectiva de género. Prioridad a personas vulnerables, así como solución de conflictos ante mediación y conciliación. Quiero decirte que soy Chávez Rosell 24 en la boleta verde y seré un juez con rostro para el Poder Judicial que te represente. En días siguientes estaré visitando tus colonias. Muchas gracias. Gracias, Víctor Iván Chávez Rosell. Continuamos con usted, Jorge Jaime Sánchez Morales. Si puede apoyarnos encendiendo su cámara, por favor. Nos apoya encendiendo su micrófono, por favor, candidato. Buenos días a todos. Un gusto saludarlos, en especial a la gente del Distrito Judicial Electoral Local número 1 en Gustavo Amadero. Soy el licenciado Jorge Jaime Sánchez Morales, soy egresado de la Universidad del Tepeyac y cuento con una maestría ante el Colegio Universitario del Distrito Federal. También cuento con un diplomado en Hechos de Tránsito Terrestre, por lo que conozco la forma del desahogo de pruebas periciales.
que me ha dado la experiencia, esa técnica que tengo. Mi propuesta en general es humanizar a la aplicación y la impartición de la justicia, siempre con equidad, tratando de analizar las necesidades propias de cada persona, en específico, procurando la conciliación de intereses. En nuestro país, en nuestra ciudad, básicamente la actuación del juez queda suscrita a estar en su puesto, y realmente algunos juzgadores no tienen la asertividad de acercarse a las personas y de escucharlas. Creo que sí debe de haber un cambio en la impartición de justicia en nuestra ciudad para el beneficio de todos y cada uno de los habitantes, porque en ocasiones muchas de las personas no quedan conformes o bien se sienten que no fueron debidamente atendidas en la solución de sus conflictos que pudieran llegar a tener. Esa es mi propuesta. Me encuentro en la boleta verde con el número 36, Jorge Jaime Sánchez Morales. Gracias. Gracias, Jorge Jaime Sánchez Morales. Continuamos con usted, Shin Abraham Sosa Sean. Le solicitamos a todos los candidatos Shin que Abraham mantengan... Sosa, perdón. Adelante, candidato. Gracias, buen día. Me llamo Shin Abraham Sosa, candidato a juez civil por la Ciudad de México. Soy un abogado litigante con amplia experiencia en diversas materias del derecho. Además de ser abogado, cuento con otra licenciatura, que es la carrera en actuaría, así como diversos estudios de posgrado, entre otros. Los invito a que entren a mi portal en Conóceles Judicial del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Más que hablar de mí, necesitamos hablar de la problemática que hoy existe en el Poder Judicial. Tengo la plena seguridad de que juntos haremos ese cambio, haremos historia. Soy de las personas que se indignan cuando veo que es alguna injusticia. Al igual que ustedes, he sufrido de la mala impartición de justicia de la que hoy nos adolecemos, de los malos tratos que se dan en diversos juzgados, de la lentitud y retrasos en la impartición de justicia, de la falta de transparencia, del personal poco capacitado y de la falta de accesibilidad a la justicia. En fin, tengo la plena certeza que podemos tener un sistema judicial que brinde confianza, accesible para las personas, sin importar la situación económica o social. La justicia debe ser un mecanismo eficiente e imparcial que garantice la igualdad y que evite cualquier tipo de discriminación. Tengo la plena certeza que cuando sea juez podré mejorar la vida de la gente y que haré justicia para todos ustedes. Cuando sea juez, resolveré siendo justo, brindándote a ti seguridad, que es seguridad en el aspecto de que voy a resolver conforme a derecho, dando a cada quien lo que le corresponde. Necesitamos jueces cercanos a la gente. Quedo atento a la siguiente pregunta. Gracias. Gracias, Shin Abraham Sosa Sean. Le solicitamos a todos los candidatos mantener sus cámaras encendidas durante el debate, por favor. Continuamos con usted, Pedro Guillermo García Aguilera. ¿Nos apoya con su micrófono, candidato, por favor? ¿Me escuchan? Buenos días al foro, buenos días a los habitantes de la Gustavo Madero. Ejerzo la profesión de abogado desde el año de 1997. Soy egresado de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, en donde también cursé la especialidad en Derecho Civil y la maestría en Derecho. Tengo una especialidad en juicios orales y ejerzo la profesión de, como ya dije, primero como pasante y ahora como abogado titular. Mi propuesta es en concreto la defensa y la protección de los derechos humanos. Como se ha expuesto en este foro, nos adolece mucho la falta de administración de justicia, la lentitud en los trámites judiciales y sobre todo el poco sentido humano y social de los juzgadores. Actualmente en los juicios orales, los jueces se dedican
a criticarnos porque llegamos a leer nuestras notas, siendo que ellos también los leen. ¿Qué les propongo? Ser más cercanos a la gente, permitir que las personas expongan sus asuntos. Como siempre he dicho, ¿quién mejor que el ciudadano para defenderse que un abogado? Lo que les propongo también a la gente es que tomen conciencia de su voto, tomen en consideración los perfiles que están en la página del instituto y se agradecen estos medios de debate para acercarnos más a los ciudadanos. Les pido por favor que voten por mí. Estoy en el número 27, en la boleta verde, en el distrito de la Gustavo Madero, y quedo a las órdenes para la siguiente pregunta. Muchas gracias. Gracias, Pedro Guillermo García Aguilera. A continuación, daremos paso a la segunda sección del foro, las 3 rondas de preguntas, 2 generales y una específica por materia. Estas preguntas fueron definidas y aprobadas por la Comisión de Debates. Se realizó un sorteo público previo para definirlas. Se encuentran en este sobre cerrado y firmado, el cual procederé a abrir. Cada persona candidata contará con 1 minuto y medio para responder. Daremos inicio a la primera ronda con la siguiente pregunta. ¿Qué criterios aplicaría para evitar que el interés público o mediático interfiera en sus decisiones jurisdiccionales? Repito, ¿qué criterios aplicaría para evitar que el interés público o mediático interfiera en sus decisiones jurisdiccionales? Empezamos con Shinabram Sosa Schwan. Adelante. Bueno, sí, muchas gracias. Desde mi perspectiva, las herramientas asistencia legal, así como un acceso jurídico fortaleciendo las defensorías públicas. Actualmente es imperante que los juzgadores se basen sus sentencias en los derechos humanos, ¿sí? Actualmente tenemos una impartición de justicia que está ávida de que nosotros necesitamos una justicia pronta y expedita, necesitamos que los derechos humanos florezcan, que nuevamente estén, como hace tiempo, que la impartición de justicia era equitativa y sería todo. Gracias, Shinabram Sosa Schwan. Continuamos con usted, Pedro Guillermo García Aguilera. Bueno, tomando en consideración la pregunta, mi respuesta sería afincada en 4 ejes: defensa y protección de los derechos humanos, cercioramiento de los abogados y con la capacidad suficiente para la defensa o la presentación del juicio, y lo más importante, que se funde en pruebas. Y para concluir, la celeridad en el proceso, porque vivimos procedimientos bastante largos y sinuosos, que son muy engorrosos. Entonces, en mi opinión, un proceso que sea corto y que se base en pruebas es lo idóneo, sobre todo respetando los derechos humanos de la gente. Entonces, así tapamos y bloqueamos cualquier intromisión externa o ajena a los procesos que le van a dar celeridad, certeza y basado en pruebas para dictar una sentencia, la cual debe de ser apegada siempre a la verdad histórica de los hechos. Muchas gracias. Gracias, Pedro Guillermo García Aguilera.
Continuamos con usted, Jorge Jaime Sánchez Morales. Gracias. Los criterios que yo emplearía para evitar intromisiones en cuanto a la impartición de justicia sería el tutelar los derechos humanos, observándolos siempre en las resoluciones, fundando y motivando las mismas, aplicando los principios de legalidad, estricto derecho y equidad procesal entre las partes, pero sobre todo, como referí en mi primera participación, escuchando directamente a la gente. En la actualidad, si bien es cierto que existe una carga importante de trabajo en los juzgados, no menos cierto es que muchas de las veces los funcionarios judiciales se niegan a recibir a las personas o a hablar con ellas, cuando en ocasiones como litigante, yo lo sé, el tener un conflicto de intereses entre los clientes, entre la sociedad en general, crea ansiedad, crea incertidumbre para ellos. Realmente se habla mucho de la intervención pues yo conozco a X en los juzgados y te puedo ayudar. Realmente eso tiene que terminarse y resolverse con la aplicación estricta pero humana de la justicia y de las leyes. Gracias. Gracias, Jorge Jaime Sánchez Morales. Continuamos con usted, Jonathan Moisés Ortiz Ramírez. Sí, muchas gracias. En cuanto a la pregunta, ¿qué criterio ocuparía para evitar alguna injerencia en asuntos mediáticos? Pues evidentemente tendría que ser dentro de algunas herramientas, también utilizar los principios, sobre todo el principio de imparcialidad, que básicamente se refiere a la neutralidad que tiene que gozar el juzgador para poder establecer ajeno a los intereses particulares de cada uno de los contendientes. También, a su vez, debe usar del principio de independencia para evitar ser presionado por intereses fácticos, de poder, económicos, de alianzas, de amigos, evitar todo esto a costa de estos principios. Y es la función que evidentemente cada juzgador debe fortalecer, ocupando también las herramientas de equidad, de igualdad procesal y sobre todo también ayudaría mucho rodearse de un vasto equipo profesional con todas las características anteriores y que sabrá definir que es un asunto mediático en el que nadie va a poder intrometerse y ni siquiera va a poder tomar decisión más que el juzgador de manera justa, pronta y equitativa. Gracias. Gracias, Jonathan Moisés Ortiz Ramírez. Continuamos con usted, Víctor Iván Chávez Rosell. Claro que sí. Agradezco la pregunta y bueno, ¿qué criterio aplicaría para evitar el interés en que influya en mis decisiones jurisdiccionales? Bueno, para ello tenemos que ser muy, muy enfáticos a contestar y hacer nuestras resoluciones conforme a la ley y conforme a las partes y conforme a las pruebas que se hayan aportado en el juicio. Es muy importante juzgar con perspectiva de género, así como apegado a derechos humanos. ¿Por qué? Porque juzgar con perspectiva de género implica reconocer y cuestionar las diferencias de género que influyen en las experiencias. Por tal motivo, uno como juzgador tiene que ser sensible con el ciudadano, escuchar a cada uno de ellos, ser un juez de puertas abiertas. Por tal motivo, esa es una de mis propuestas, ser y como sigo siendo un juez de puertas abiertas. Te recuerdo, este 1 de junio vota por 24 verde en la boleta, tu mejor opción, y que con ello vamos a crear justicia y vamos a hacer realidad estas propuestas y estas preguntas que estoy contestando. ¿Por qué? Porque el derecho es de todos y para todos. Gracias. Gracias, Víctor Iván Chávez Rosell. Para la segunda ronda, la pregunta es la siguiente. ¿Qué haría usted
para evitar la revictimización de las personas en los casos que deba resolver? Repito la pregunta. ¿Qué haría usted para evitar la revictimización de las personas en los casos que deba resolver? Iniciamos con Shin Abraham Sosa Schwan. Claro que sí. Primeramente, tener gente capacitada para atender ese tipo de casos particulares. ¿Por qué? Pues muy simple. La forma más común de la revictimización es cuando se tiene el primer impacto con la víctima y normalmente no lo realiza un personal que esté capacitado, que esté especializado en la materia. Lo realizan autoridades sin ningún tipo de entrenamiento y muchas veces logra una revictimización recordando lo que le sucedió. Otra medida que tomaría, en este caso como juez, es tener un protocolo especializado que contenga lineamientos, procedimientos, herramientas. Esto con la finalidad de atención oportuna, una atención de calidad y sobre todo humanizada, ya que de no ser así, repito, estaríamos revictimizando. Otra medida sería la de generar acciones que desde un enfoque de justicia restaurativa, en donde la víctima sea la principal razón de ser y procurar hacer que la violación que se tuvo a sus derechos humanos ¿sí? Se detenga y que todos sus derechos que han sido violentados sean restituidos, facilitando con ello el proceso de una rehabilitación psicosocial. Gracias, Shin Abraham Sosa Schwan. Continuamos con usted, Jonathan Moisés Ortiz Ramírez. Ok, muchas gracias por la pregunta. Sí, claro, el tema de ser juzgador y evitar revictimizar a la gente que ha padecido alguna eventualidad y que propiamente viene de un trance, un trauma, debe uno acudir a las herramientas que ya nos proporcionan el Poder Judicial de la Federación. Inclusive hay protocolos de actuación en los cuales debe uno tener toda la sensibilidad y también ajustarse este procedimiento para evitar revictimizar a los que están participando en el procedimiento. Es decir, tenemos que implementar situaciones muy específicas como tener personal capacitado que acuda al proceso para poder dar un acompañamiento. A esto se le llaman ajustes razonables que debe ordenar el juzgador al dictar las resoluciones que en este proceso y de esa manera tiene que darse un cuidado especial a las víctimas, ya sea de un delito, ya sea víctima de un proceso o el cual se tiene que mantener una identidad reservada. Y por eso es que yo tengo muy claro que cuando esté de juzgador tendré que aplicar estos ajustes razonables para darle una nueva oportunidad sin ser revictimizada ninguna de las partes en el procedimiento. Muchas gracias. Gracias, Jonathan Moisés Ortiz Ramírez. Continuamos con usted, Jorge Jaime Sánchez Morales. Gracias. Yo, si llegara a resultar electo juzgador, cuidaría mucho los datos, desde luego, de la víctima o en este caso de las partes involucradas en un problema. A través de vigilar, es muy importante la vigilancia que tenga el juzgador como conductor de un juicio, porque una de las formas en las que yo cuidaría a una de las partes sería calificar de manera estricta las posiciones o preguntas que se le formulen, como acontece actualmente en el proceso escrito, en donde el juzgador sigue en su comodidad de calificar un pliego de preguntas desde su despacho, no verificar las audiencias, no estar presentes en ellas. Es importante para evitar una revictimización que el juzgador esté presente en las audiencias y asimismo revisar bastante
bien y en forma acuciosa las preguntas que se le van formulando también a los testigos, que pueden ser parte fundamental e instrumento para una revictimización de una persona. Actualmente, en el proceso oral sí se revisa un poquito más, pero en ocasiones sale de control de los jueces y permiten cualquier tipo de pregunta. Gracias, Jorge Jaime Sánchez Morales. Continuamos con usted, Víctor Iván Chávez Rosell. Con gusto. Nuevamente agradezco la pregunta y bueno, una de mis propuestas precisamente para evitar este tipo de revictimización de las personas, pues es la protección de la identidad de las partes y las personas en una situación de vulnerabilidad. También considero que necesitamos capacitar al personal precisamente dentro del marco de equidad de género, así como derechos humanos. Una de las cuestiones por las cuales también las víctimas, bueno, pasa esta revictimización, pues es porque ellas mismas no son escuchadas. No tenemos no tienen esa calidez humana para escuchar a las mismas y juzgar con una perspectiva de género. Por eso hay que buscar que la víctima encuentre una solución clara, precisa e imparcial al momento de que se dicte su resolución, así como su acompañamiento. Por tal motivo, hay que fortalecer estas situaciones dentro del Poder Judicial. Por eso mismo reitero, necesitamos una capacitación en derechos humanos y un trato digno y con perspectiva de género, así como espacios adecuados para los mismos, puesto que la comunicación tiene que ser clara y respetuosa con el ciudadano para evitar este tipo de revictimación. Gracias. Gracias, Víctor Iván Chávez Rosell. Continuamos con usted, Pedro Guillermo García Aguilera. Viendo a la pregunta, más que haría, sería un cúmulo de etapas o de pasos que haría. La primera y la más importante es escuchar a las partes, porque es un expediente se puede leer y se puede consultar, pero los detalles finos las partes lo conocen. Siguiente, escuchar con respeto, aplicar el de yo sí te creo. Y lo más importante es la celeridad, porque no queremos que un procedimiento dure, sea indefinido y que crezca la angustia y la zozobra de las partes. Importante, dictar medidas de protección si es que son necesarias y si están en el ámbito de mi competencia, no me temblará la mano para dictar dichas medidas. Y al final, tomando en consideración la masa probatoria, dictar una sentencia restitutiva de derechos a la víctima, sobre todo haciéndole valer sus derechos humanos y una sentencia que no sea como lo hicimos nosotros, tan engorrosa y tan enredada, sino muy sencilla de entender y que la víctima la pueda hacer uso en cualquier momento. Muchas gracias. Gracias, Pedro Guillermo García Aguilera. Vamos a continuación con la tercera pregunta, específica a la materia por la que compiten, para la última ronda. ¿En qué plazo considera que el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares puede generar resultados visibles para la ciudadanía, conforme al principio de justicia pronta y expedita? Repito la pregunta. ¿En qué plazo considera que el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares puede generar resultados visibles para la ciudadanía, conforme al principio de justicia pronta y expedita? Iniciamos con Pedro Guillermo García Aguilera. Bueno, en mi opinión, una ley se crea para aplicación de manera inmediata y los efectos deben de ser inmediatos. Nunca he creído en el Código Nacional porque eso altera y vulnera el federalismo. El Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México funcionaba y funcionaba bien. ¿Y qué es lo que necesitamos? Personal. ¿Qué necesitamos? Personal que atiende y que tenga conciencia de lo que está tratando, que no es un expediente, es un problema que las personas no van por gusto, sino sencillamente es porque no se ha agotado el diálogo, se ha agotado la mediación. El Código Nacional fue creado con la idea de acelerar los procesos y que estos sean cortos, pero no es cierto. El Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, yo he vivido procesos con el código que han durado, que han sido muy cortos y han sido benéficos para las partes. En mi opinión, espero que el código sea algo bueno, pero ya con el tiempo nos darán los resultados. Y lo que yo ya he vivido,
No, nos falta mucho como sociedad y como profesionales en derecho. El código, como lo vuelvo a repetir, el Código de Procedimientos Civiles estaba perfecto y funcionaba bien. Lo que no funcionaban era el personal, que es mucha la carga y poco el personal. Muchas gracias. Gracias, Pedro Guillermo García Aguilera. Continuamos con usted, Jorge Jaime Sánchez Morales. Gracias. Como cualquier cambio, que tiene verificativo en alguna sociedad, desde luego que tiene que llevarse un plazo para la aplicación correcta del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles, que se implementó primeramente en Ciudad de México y que en mi experiencia como litigante sí noto algunos retrasos en su aplicación. Tengo 2 procedimientos de arrendamiento inmobiliario, que es una de las materias que está conociendo ahorita las unidades de gestión judicial, y sí he visto un poco de retraso en la aplicación. Se implementa la tecnología, lo cual es bueno, inclusive ecológicamente hablando, porque pues ya no se va a depender del papel, sino que todo es a través de hacerlo por escrito. Perdón, tecnológicamente. En materia familiar, al revisar mi boletín veo que ya tienen inclusive números de expediente rondando los 2,000 por unidad. Yo pienso que el código debe de estarse aplicando y caminando, pues muy factiblemente por ahí del mes de agosto aproximadamente. Gracias. Gracias, Jorge Jaime Sánchez Morales. Continuamos con usted, Shinabram Sosa Xuan. Y muchas gracias. Yo creo que debemos de ver resultados inmediatamente, ¿sí? Ya existen, a partir desde el pasado 1 de diciembre del 2024, ya hay juicios hipotecarios, así como de arrendamiento con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ya debemos estar viendo una justicia más pronta y expedita, ¿sí? No obstante a ello, estimo que la ciudadanía no debería de esperar más de 4 a no más de 6 meses. Es lo que yo opino. Gracias. Gracias, Shinabram Sosa Xuan. Continuamos con usted, Víctor Iván Chávez Rosell. Muchas gracias. Nuevamente agradezco la pregunta. Y bueno, ¿en qué plazo considero que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares puede dar resultado en la ciudadanía? Este resultado tiene que ser inmediato. La aplicación tiene que ser inmediata y considero que es bueno precisamente porque el nuevo código promueve una acción tripartita entre partes, son las partes y el juez, una situación de cambio de ideas, bueno, de propuestas, y que el juez está en constante movimiento con las mismas. Por tal motivo, promueve soluciones alternas, precisamente, ya sea en materia de convenio, alguna cuestión que tiene que ver con la justicia pronta, precisamente. El Código Nacional es una modernización a la justicia. ¿Por qué? Porque tiene que estar en constante movimiento y en constante modernización. Por talmente sí fortalece al Poder Judicial este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Considero yo, nuevamente, aplicaciones de manera inmediata y tiene resultados muy buenos, considero yo, dentro de lo que cabe. Ahorita nada más estamos conociendo juicios especiales hipotecarios orales, arrendamientos orales, que considero yo que con el paso del tiempo vamos a modernizar la impartición de justicia en el Poder Judicial. Gracias. Gracias, Víctor Iván Chávez Rosell. Continuamos con usted, Jonathan Moisés Ortiz Ramírez.
Claro, muchas gracias. ¿En qué plazo puede dar resultados el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? Bueno, pues tenemos que partir de la base de que es un código que deriva de la justicia cotidiana, este foro que se llama Diálogos por la Justicia Cotidiana, propuesto desde el sexenio del expresidente Peña Nieto. Quiere decir que ya tiene mucho tiempo que se ha trabajado en su elaboración hasta hacerlo realidad el día de hoy, en el cual goza de su aplicación inmediata de 3 fases. La primera que ya se llevó a cabo el 1 de diciembre de 2024, la segunda que está aquí casi al momento de la elección, el 1 de junio de 2025, y una última fase cuando termine este año. Evidentemente tiene muchos retos porque debe capacitarse al personal en lo que se denomina justicia oral y justicia digital, y tiene muchas medidas de protección. Es una herramienta que debe dársele un análisis profundo por parte del foro de los abogados, pero por parte sobre todo de los operadores jurídicos, debido a que estas herramientas son para el beneficio de toda la sociedad por una justicia más pronta, porque la justicia debe estar en un principio de inmediación en el que el juez esté al centro de las partes, escuchándolos, atendiendo sus quejas y resolviendo en consecuencia. Por eso es inmediato su aplicación. Gracias, Jonathan Moisés Ortiz Ramírez. Para concluir este foro, escucharemos a cada candidato con su mensaje final. Cada participante contará con 1 minuto para esta intervención. Iniciamos con Jonathan Moisés Ortiz Ramírez. Sí, muchas gracias. Yo me dirijo a los ciudadanos que habitan la alcaldía Gustavo Madero para recordarles que soy candidato a juez en materia civil por el Distrito Judicial 1, que estoy postulado por el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, y que esta formación que les acabo de contar, más la trayectoria que tengo de carrera judicial, me permiten ser un candidato idóneo, y que la juventud no está peleada con la experiencia. Evidentemente se requiere experiencia para este tipo de cargo tan importante, el cual lo he adquirido a lo largo de 20 años de pertenecer al Poder Judicial, en el cual cada cargo que he asumido lo he hecho con imparcialidad, honestidad, con valor civil, con honestidad. Y esta situación es la que necesitan conocer los ciudadanos. Vayan al portal, conóceles y escojan la mejor opción. Si tú decides que la justicia sea cercana a la gente, vota por mí este 1 de junio. Gracias, Jonathan Moisés Ortiz Ramírez. Continuamos con usted, Jorge Jaime Sánchez Morales. Gracias, reiterando nuevamente un saludo a la gente de Gustavo Amadero. Mi trayectoria de 34 años como litigante, no he sido parte del Poder Judicial, me ha dado la posibilidad de estar cerca de la gente y de ver las necesidades que requieren, así como también he tenido la posibilidad de ver en algunos casos las injusticias que se cometen en contra de las partes, conociendo lo que es la tramitación de los juicios civiles, mercantiles, de arrendamiento y familiares ante los jueces, anteriormente primera instancia, ahora proceso escrito y proceso oral. Les pido respetuosamente su voto. Estoy con el número 36 en la boleta verde. Gracias por su atención. Gracias, Jorge Jaime Sánchez Morales. Continuamos con usted, Shin Abraham Sosa Schwan. Muchas gracias. No vengo a prometer algo que no pueda cumplir. Como ustedes saben, un juez debe ser honesto, imparcial, responsable. Dudas, reúno. Habemos personas como su servidor que estamos dispuestos a cambiar, a transformar ese sistema para que exista una verdadera justicia. Lo que sí te prometo es que cualquier asunto, sea juez, será tratado como propio, es decir, dándole la celeridad que se requiere para resolver tu asunto, para que de esta forma
tú obtengas realmente una verdadera, pronta y expedita justicia, sin necesidad de tantos obstáculos para llegar a ella. Este 1 de junio, te pido, por favor, a ti que vives en la alcaldía Gustavo Amadero, para que salgas a votar, para que salgas a votar en la boleta verde. Soy el número 23 por tu candidato a juez civil por la Ciudad de México, Suansin Abraham Sosa, por una justicia pronta y expedita. Juntos recuperemos la confianza perdida en el Poder Judicial. Muchas gracias. Gracias, Shin Abraham Sosa Xuan. Continuamos con usted, Pedro Guillermo García Aguilera. Gracias por la invitación. Gracias a los ciudadanos de la Gustavo Amadero que nos están poniendo atención. Pido su voto el 1 de junio por el número 27 de la boleta verde. Soy Pedro Guillermo, soy un abogado litigante. Se agradece que el Poder Judicial se abra a los ciudadanos de a pie y que ya no sea una casta divina en la que puedan acceder a los puestos de juzgadores. Le pido a mis compañeros candidatos que si de llegar a alguno de los aquí presentes, no se dejen, salgan a atender a la gente, no vean las listas, las filas que hay en las UGAs son interminables. Nada les cuesta salir a preguntarle a la persona, ¿cuál es tu problema? ¿Qué necesitas? ¿Qué requieres? En ocasiones nada más es una triste firma. ¿Cuánto te puedes tardar en revisar un oficio y firmarlo? Pero bueno, les pido a los ciudadanos que salgan a votar, que voten por la posición 27 de la boleta verde, y yo sí estaré cercano a ustedes en las decisiones judiciales que me toquen conocer. Muchas gracias. Gracias, Pedro Guillermo García Aguilera. Continuamos con usted, Víctor Iván Chávez Rosell. Muchas gracias. Soy Chávez Rosell y con el número 24 me puedes identificar en tu boleta, y con tu voto seré un juez con rostro ciudadano que te represente en el Poder Judicial. Te reitero, mis propuestas son trabajo cercano, humano y digno, aplicación de la ley conforme a derechos humanos y perspectiva de género, prioridad a personas vulnerables y fomentar de soluciones a conflictos. Será para mí un alto honor ser tu representante en el Poder Judicial. Vota por alguien con experiencia, con conocimiento y ética judicial. Vota por Chávez Rosell, número 24, en la boleta verde. Te hablo a ti, ciudadano de Gustavo Amadero, a ti, ciudadano y vecino, del cual yo ya fui testigo, Progreso Nacional, Cuautepec, Barrio Alto, Barrio Bajo, San Juan de Aragón. Hemos estado haciendo esta campaña conforme a los lineamientos y vamos a hacer justicia este 1 de junio. Sígueme en mis redes sociales y conoce más de mi trabajo. Gracias. Gracias, Víctor Iván Chávez Rosell. Agradecemos a todas las personas candidatas su participación en este ejercicio democrático y sobre todo a quienes nos siguen a través de las plataformas del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Gracias por haber compartido sus propuestas con la ciudadanía de cara a las próximas elecciones del 1 de junio. Recuerden, el voto es libre y secreto. Además, les invitamos a seguir consultando los canales oficiales del Instituto Electoral de la Ciudad de México para conocer más información sobre este proceso electoral, como el portal Conóceles Judicial, donde podrán encontrar más detalles sobre los perfiles de las candidaturas. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias.